Bienvenida al Evangelio. En esta ocasión hacemos frases de vida cotidiana que son esas miradas que a lo largo del Evangelio quieren iluminar la vida. El Evangelio es para vivir y por eso el irnos fijando en aspectos de la vida en los que se reconoce la vida del Evangelio, creo que nos puede ayudar también a enamorarnos de él, a enamorarnos del Evangelio, de la palabra de Dios y a tenerla como referencia para nuestra vida. En esta ocasión te quiero hablar de transformación. Te quiero hablar de la transformación de un hombre, lo vamos a llamar Jorge, que a sus 50 y poco años ha visto cómo se empezó a transformar hace unos 2 años o así. Empezó a transformarse su vida y esa transformación está en crecimiento, está en desarrollo. Por fuera no se nota mucho. Sus cercanos sí, sus cercanos son conscientes del cambio, un cambio que como te decía ya lleva 2 años, o sea que ya se mantiene un poco en el tiempo. Y ahora, pasado este tiempo, puede empezar a leer como elementos profundos de ese cambio. Ahora él se da cuenta, esto me decía, que ha pasado de ser quien llevaba su vida a que sea Jesús quien se ha puesto en el centro de la vida. Y este es precisamente el núcleo de esa transformación, que Jesús se ha puesto en el centro. No se dio de golpe, a veces puede pasar esto, luego hay un proceso siempre, pero no fue una cosa de antes y después, sino que ha sido más como un amanecer que va suavemente imponiéndose hasta vencer la luz. En su caso se ha ido dando gradualmente. Primero fue la necesidad de creer. Él siempre ha tenido fe, pero una cosa es desde pequeño ha crecido en una familia creyente, ha estado en grupos de fe, o sea que siempre ha tenido fe, pero una cosa es ese genérico creer en Dios y otra muy distinta decidirte a creer en lo que Jesús ha dicho, como primera palabra, como palabra firme, como palabra central sobre las demás. Generalmente nos decidimos a creer en lo que Jesús ha dicho cuando tras otros apoyos que teníamos y otras certezas, otros pilares se han caído. Cuando nuestros modos de mirar la vida fallan, cuando aquello a lo que echábamos mano se ha quebrado o no está, ha dejado de estar, ha dejado de valernos, por el motivo que sea. Y entonces empezamos a experimentar que la fe es la única salida. Y es así generalmente porque no queda otra salida como empezamos a apoyarnos en ella. Si no nos agarramos a lo nuestro, que nos da más seguridad. Tenemos como a menudo una desconfianza grande para fiarnos de lo de Dios y por eso nos tenemos que ver un poco contra las cuerdas para fiarnos de lo que Jesús nos dice. Y entonces cuando a Jorge le hemos llamado, se le cayeron todos estos apoyos, tuvo que elegir la fe para mirar. Y empezó a experimentar esto, que la fe te da otro modo de mirar. Un modo de mirar que desconcierta, que a veces da vértigo, que asusta. Porque desde la fe empiezas a ver a las personas y las cosas a una luz distinta de la que antes tenías para mirar. Ves a los demás y la vida a otra luz, ves tu propia vida, tu propia persona a otra luz, que no es la del discurso. Todos hemos funcionado durante mucho tiempo con un discurso, a veces es victorioso, esforzado, a veces es derrotista, a veces es ilusionado, a veces es desengañado acerca de tu lugar o tu papel en la vida o el de otros. Y en cambio, desde esta mirada de la fe se caen muchas cosas y empiezas a ver a las personas y a las cosas desde una luz más objetiva, no desde tu mirada, que incluso antes a veces sabías
que era parcial, pero no eras tan consciente de lo limitada, lo egocentrada que era, de lo dominada que estaba por la oscuridad del pecado que llevamos dentro. Y esto suena muy oscuro y muy siniestro, pero es así. Y hay una mirada oscura cuando nos dejamos, cuando no somos guiados por la verdad, y siempre que nos ponemos en el centro, como eso ya es faltar a la verdad, pues ya nuestra mirada está oscurecida, está empañada en distinto grado. Y entonces caemos en la cuenta de eso, de la oscuridad que tiene esta mirada. Y decía que cuando te empieza a iluminar la luz de la fe, empiezas a ver, decíamos antes, hace un momento, las cosas y las personas a su verdadera luz. Empiezas a verte a ti, a tu verdadera luz, y empiezas a ver a Dios como real. A veces puede darse que empiezas a reconocer a Dios presente en todo, en medio de la realidad. Otras veces lo primero es ver a la persona de Jesús que se ha puesto en el centro y te guía, te enseña, te atrae. Esto es lo que decíamos que le pasó a Jorge. Otras veces lo que te coge la mirada es Jesús en la cruz, que por una parte desconcierta, impone y a la vez desconcertantemente, y la vida espiritual es una vida paradójica y desconcertante, a la vez que la cruz te impone tanto, te consuela y te llena de esperanza. Y te libera de tus discursos soberbios, de tus mentiras. O empiezas a descansar en el Padre, empiezas a reconocerlo presente en medio de la vida, o empiezas a pedir ayuda al Espíritu y te ves pidiéndole, queriéndole pedir su luz para vivir, tú que siempre lo querías haber hecho todo sola, todo solo. Y a partir de esta luz de la fe que va transformando cosas, que te va mostrando nuevos caminos, estás en la vida, y estás en la vida en la que se dan situaciones como siempre se habían dado, situaciones con las personas, situaciones en el trabajo, situaciones en el paro, si estás en el paro, en las que a veces quieres responder como antes, en la salud si estás con salud, en la enfermedad si estás con alguna enfermedad, en la que a veces situaciones de lo que sea, en las que a veces te sale el automatismo de responder como antes y sale mal, no va. O que intentas responder desde este modo nuevo que deseas, pero no sabes todavía cómo hacerlo. No quieres lo viejo, pero todavía no te manejas con lo nuevo. A veces ese saber te remite al Espíritu y le pides a Él que te dé, que te muestre cómo se miraría la vida desde esa nueva mirada, que te muestre cómo se vive esa nueva vida que igual has reconocido en otras personas, o que en tu interior el Espíritu te ha dicho que te quiere dar. Estas ocasiones nos ayudan a recordar el Espíritu y a pedirle cuando no sabemos, y entonces después de no haber encontrado respuesta, le pedimos al Espíritu y nos responde. Otras acudimos al Espíritu pero no sabemos qué nos dice, o no nos dice nada, o no sabemos qué nos dice, no lo entendemos bien, y entonces vemos que tenemos que aprender a escuchar, que pasan cosas nuevas porque ves que todavía no entiendes, pero en medio de ese desaliento de no saber escuchar la voz del Espíritu, hay una voz que te dice que sigas por ahí, que importa más estar en relación con el Espíritu que conocer la respuesta a eso que te inquieta. Y así, escuchando esa voz interior, que va a ser una guía fundamental para esta vida nueva que se vive desde la fe, porque en el fondo esa luz que está en tu interior, esa voz, es el Espíritu que te guía. Así es como vas a ir aprendiendo a fiarte, así es como vas a ir aprendiendo a colocar en su lugar lo importante, a distinguirlo de lo secundario. Por ejemplo, aprenderás en esta situación de la que estábamos hablando, que importante es que el Espíritu está a tu lado, más que conocer las respuestas, que a veces las conocerás, a veces no.
Y con todo esto vamos haciendo muchos aprendizajes. Uno, en la línea de la situación que estamos poniendo, será el aprendizaje de aprender a relativizar. Y descubrimos primero que hay muchas cosas que antes te habían parecido absolutas y son relativas. Y descubres que ese aprendizaje libera y que esa liberación te va colocando de otro modo en la vida. Un modo que es humano, que te hace más humana, que te hace más humano, pero te hace humana o humano al modo de Jesús y no al que tú tenías antes, que era el aprendido de la sociedad, de la religión, de la familia. Te vas haciendo más tú a medida que te dejas conducir por la relación con Jesús, por la obediencia al Padre, por la escucha al Espíritu de Dios. Vamos descubriendo poco a poco que aquella vida por puños en la que estábamos implicados, esa vida en la que lo que queríamos era lo que nosotros queríamos, no solo era una vida más costosa, sino que no era verdadera vida. Cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando vivimos en relación con Él, vamos encontrando cuál es el verdadero modo de vivir. Ese que viene de Él, que Él quiere darnos para que tengamos vida. Y es así que esa transformación de la que estamos hablando, esa que contiene tantas maravillas, que solo quien vive puede dar razón de ella, y ni siquiera el que la vive, porque es mucho más de lo que somos capaces de captar, pero desde luego no se puede poner en palabras. Esa vida magnífica es la que el Espíritu quiere para cada uno de nosotros. Y ojalá este breve recorrido que acabamos de hacer en Café Evangelio te sirva para querer dejarte transformar, para permanecer en esta transformación, que te dé mucha vida.